Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente hoy con otro estudio que vamos a traer sobre la palabra del Señor, como siempre hacemos. De eso es que se trata este proyecto y te agradezco siempre tu apoyo, que te conectes al canal, que te suscribas, que le des likes a los episodios para que el canal siga creciendo. Y dándole gracias al Señor por ti, por tu vida. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Hoy vamos a comenzar una pequeña serie de estudios sobre un aspecto particular de los evangelios. Y tú te preguntarás, o alguien de ustedes, de los que nos hacen el favor de vernos en este canal, se preguntará, pero si esto es más bien de estudio de la palabra que tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo, con las cartas del apóstol Pablo, no con el reino, no con el Antiguo Testamento. Siempre damos claro que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, y que hay muchos aspectos que están escritos para nuestra enseñanza, podemos aprender de ellas, siempre teniendo claro quién habla, cuándo habla, a quién le habló, por qué le habló, para qué le habló. Si esas instrucciones corresponden a la iglesia cuerpo de Cristo, en este tiempo de esta dispensación de la gracia, donde Dios está construyendo esto que se llama la iglesia cuerpo de Cristo, un nuevo hombre, donde no hay ni judío ni griego, la pared intermedia de separación ha sido quitada. Pablo le llama a esto el misterio, que había estado bien guardado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero sí podemos contemplar el panorama completo de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de todo lo que está escrito. Así que en eso no tememos, y lo vemos bajo ese contexto correcto de la escritura. Y vamos a ir a uno de los evangelios y vamos a estar tocando uno de los temas que a mí me resultan muy interesantes. El tema es: El Salvador habla en parábolas. Y eso es lo que quiero que tú y yo meditemos, consideremos, pensemos durante este estudio y hasta donde llegamos, ¿verdad? Yo quiero primeramente dejarte saber a ti, que tengas tu Biblia a la mano para que verifiques si estas cosas son o no son ciertas, como los bereanos, ¿verdad? El capítulo 17 de Hechos. Que tú tengas la Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones para que hagas apuntes. Esto puede servirte para ti, pueden hacer estudios en grupo, pueden hacer estudios en familia, con un grupo de amistades y con calma. La ventaja de verlo grabado es que puedes detenerlo, ir hacia atrás, adelantarlo, detenerte, leer un texto con calma, luego proseguir como se te haga más fácil y en la hora que se te haga más fácil. Así que tengo que darle gracias al Señor porque tú sacas de tu tiempo para esto, para que tú y yo crezcamos en la escritura. Y como estás leyendo en el slide que tienes ante ti, del título El Salvador habla en parábolas, el estudio es sobre Mateo 13. Y en el futuro aventuraremos y nos iremos al mundo maravilloso de los evangelios. Pero obviamente el énfasis siempre queremos meditar en esta escritura, en toda la palabra de Dios, trazándola correctamente, entendiendo que esa es la manera correcta de estudiar la Biblia, de quién habló, cuándo habló, por qué, para qué, y si eso tiene que ver con nosotros o no. De entrada, pues, sepas que lo que está en Mateo, el capítulo 13, no es para la iglesia cuerpo de Cristo. La iglesia cuerpo de Cristo ni se sabía que el Señor iba a hacer eso, iba a manifestar eso. Se lo presenta el apóstol Pablo más adelante. Cristo todavía no ha ido a la cruz. Él es el que está hablando en esta parábola, dando unas enseñanzas que nos sirven para a nosotros de manera también útil, y donde podemos, en la manera que el Señor nos los permita, trasladarnos de lo que estamos leyendo a otras cosas que sabemos que hay en la palabra de Dios, en las cartas del apóstol Pablo. Así que, sin nada más, vamos al estudio que tenemos en esta hora sobre el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en su ministerio terrenal,
va a hablar en parábolas. ¿Y qué es esto de parábolas, verdad? Con calma, vamos con calma. Ok, vamos a quitarnos de aquí para entonces que se vea completamente lo que está presentado. Pero el antes dice el por qué. Vamos a Mateo el capítulo 11 para entender por qué el Señor habla en parábolas. ¿Por qué el Señor usa un lenguaje que resultó ser complicado para algunos comprender? Donde nosotros pensamos, Él estaba haciendo ilustraciones de cosas cotidianas, como yo te he mencionado muchas veces que, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de términos de arquitectura, de términos militares, términos deportivos, de agricultura también. Él los menciona y nos ayuda a nosotros a ir comprendiendo aspectos profundos, enseñanzas espirituales que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Muy bien, pero en este caso en particular, con relación a lo que el Señor les habla a ellos, resulta interesante lo que Él, por la razón particular por la cual Jesús hace lo que hace, ¿verdad? El por qué. Vamos a Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11. Hoy voy a estar utilizando mi celular. Y el versículo 20. Mateo capítulo 11. El versículo 20 dice así la palabra del Señor. Y se me perdió aquí nuevamente. Estoy apretando lo que no es. Mateo 11, 20. Entonces, con relación a Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, muchos de sus milagros. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Porque no se habían arrepentido. El Señor empieza a cambiar su manera de expresar el mensaje porque empezó a ver, había un grupo que era lamentablemente pequeño, que genuinamente querían saber, que genuinamente querían aprender, genuinamente estaban interesados, pero había una gran masa que aunque estuvieran presentes y estuvieran escuchando, realmente no querían saber, no querían aprender. Curiosamente es lo que siempre ha estado pasando en la historia de la humanidad y estamos viéndolo hoy. También en el siglo XXI, que hay casi 8 billones o ya llegamos a los 8 billones de habitantes. De los 8 billones de habitantes, algunos que han sacado algún tipo de metodología de medición, pues consideran que hay tal vez unos 2 billones de cristianos. Y eso suena maravilloso, ¿verdad? Es una cantidad sorprendente. Pero sí, pero todavía faltan muchos billones más que por diversas razones no han creído. Ya sea que no han escuchado el mensaje, que no tienen la palabra traducida en su idioma o dialecto y hay ministerios trabajando en esto. A gran velocidad y ahora con la llegada de la inteligencia artificial y toda la computación que ha venido en los últimos 30 años, eso se puede acelerar. Pero también hay quien no le interesa. Hay quien cuestiona a Dios, hay quien se burla de las cosas de Dios, de su palabra y de sus seguidores. Eso siempre ha sido así y el enemigo sigue haciendo su trabajo de confundir, de adulterar la palabra, de atacar la palabra, atacar a los creyentes, atacar a las iglesias. Y esto es una guerra espiritual que se va moviendo a gran velocidad. Pero volviendo al tema que nos toca, el Señor va a hacer un cambio en su manera de ministrar. Y la Biblia, la palabra, vamos a ver el porqué. Y es comprensible. Es lamentable, pero es comprensible. Vamos a Mateo entonces, esta vez al capítulo 12, los versículos 14 y 15, dice así la palabra del Señor. Y salidos los fariseos, que tuvieron gran antagonismo hacia el Señor, hacia Jesús, como siervo, haciendo su ministerio terrenal en forma de hombre. Siempre tengamos esto en mente cuando estamos considerando los evangelios y que Él vino a ministrar a la nación de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía nosotros los gentiles estábamos fuera del panorama. Sí, se supone, no es que estuviéramos totalmente fuera.
Dios quiere salvación para la gente. Pero debió haber sido Israel la nación sacerdotal que fuera evangelizadora, cosas que no hicieron. Sabemos cómo termina el ministerio de Jesús en su primera venida, porque Él va a volver. Pero tuvo gran rechazo de los líderes espirituales del momento, a niveles que llegaron, ya tú sabes, al odio y a quererlo matar. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ironía. Ironía porque la nación como nación, y se supone que los líderes espirituales de Israel fueron los custodios de la verdad que estaba revelada hasta ese momento, de lo que habían hablado los profetas y de ir preparando siempre a la nación para la llegada del Mesías que eventualmente iba a salir. Pero estaban los parámetros de la ley, estaba la voluntad de Dios revelada hasta ese momento que ellos tenían que seguir. Pero según fue pasando el tiempo, y te he mencionado esto anteriormente, van pasando los siglos. Hay un silencio grande entre el último libro del llamado Antiguo Testamento y cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista. Un silencio como de 400 años de parte de Dios. Pero eso no significa que la palabra que estaba ahí escrita no fuera vigente. Tenían que trabajar con lo que tenían. En ese silencio hay que anticipar. Podemos llegar a la deducción. Y eso lo tenemos que colocar también con la realidad presente, que tú y yo estamos ahora en el siglo XXI, donde han pasado 2000 años desde que se completó la palabra y desde que el Señor subió y se sentó a la diestra del Padre. Han surgido miles de religiones, cientos de doctrinas, y la pureza de lo que había al principio empieza a empezar a tener como una degradación, una mutación, pero no es por culpa de Dios, es por culpa del hombre, y como el Señor va ¿verdad? Extendiendo el tiempo de los próximos pasos que Él va a dar, el rapto de la iglesia, la segunda venida, la tribulación entre el rapto y la segunda venida, todas estas cosas que están por acontecer. Según sigue pasando el tiempo, el ser humano entonces empieza a quitar y añadir de la escritura y empieza a cambiarla. Muchas de las denominaciones que se conocen hoy día, llamadas denominaciones históricas, son realmente recientes, son jóvenes, son 100, 200, 300 años, que suena mucho, pero realmente es reciente. Y cada una empieza a tener una definición y una presentación doctrinal de la escritura. Si volvemos al tema que estamos tocando, los fariseos en ese momento, en vez de estar predicando la verdad que tenían expresada de Dios por medio de profetas de siglos anteriores, tenían esa palabra sí, pero empezaron a quitar y añadir y empezaron a ser muy legalistas y muy hipócritas, y por eso Jesús tuvo que ser muy fuerte contra ellos. No perdamos eso de perspectiva, porque nos ayuda a entender lo que estamos leyendo, el panorama de ese instante, pero nos pone a meditar en qué está pasando hoy. Que Pablo tiene mucho que decir con relación a eso en Timoteo, cuando habla de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, y también que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué le dice Pablo a su pupilo, su joven pastor? Le dice, a estos evita. Escuela, gran escuela para ti y para mí. Y el versículo 15, estamos leyendo en Mateo capítulo 12. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Muy bien, vamos a Mateo el capítulo 12, ahora en el versículo 24. Mas los fariseos, vuelven otra vez a salir estos individuos, y recientemente estuvimos tocando no hace mucho el tema sobre Cristo como la luz y la palabra como luz. Estos
hombres ya estaban los fariseos. No podríamos decir que 100%, pero la mayoría de ellos, ¿verdad? Porque Nicodemo era un caso como que aparte. Pero si vemos cómo estaba Pablo, que era un fariseo, pero vemos a los fariseos del tiempo de Jesús, espiritualmente ya estaban ciegos y estaban guiando a una nación ciega porque no lograron ver al Mesías cuando lo tuvieron de frente. Solo unos pocos, la pequeña manada que se menciona también en las Escrituras, solo un grupo de personas genuinamente le siguió al Señor. Los demás eran apariencia, había mucha hipocresía, pero sobre todo el Señor está cuestionando fuertemente a ese liderato espiritual que tenían a la nación como ovejas sin pastor. Ellos ya estaban ciegos, duros de corazón espiritualmente, por ende, ¿qué podían darle a la gente? Llevarlos por el mismo camino de oscuridad que ellos ya estaban, por el endurecimiento de su corazón, el cuestionamiento hacia Jesús. No soportaban lo que él decía, no podían creer lo que él hacía, que era la nación que exigía señales. Bueno, seguimos leyendo. Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mira dónde llegaron estas personas. Estas personas llegaron al punto de estar comparando a Jesucristo con el diablo mismo, con Belcebú, que es otro nombre que se le da hasta Satanás, el adversario, Lucifer, el diablo, ¿verdad? Porque hay diablo, hay uno solo y muchos demonios, ¿verdad? Que son sus agentes que operan con él. Miren qué clase de distorsión espiritual, donde el lente espiritual de ellos estaba completamente, no estaba ni opaco, porque si está opaco se puede distinguir algo. Estaba completamente ciego, sin posibilidad de mirar la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Al él decir esas palabras y muchas otras, estas personas se iban llenando más y más de repulsa, de odio, un odio fatal hacia Jesús. Si ellos tan solo supieran que estaban delante de Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros, y recientemente estábamos nuevamente meditando y contemplando la grandeza de todo lo que pasó con la llegada del nacimiento de Jesús. Tienen al Mesías, que la nación estaban seguros que Dios les había prometido un Mesías, un caudillo, un campeón, un salvador que vendría a salvarlos, y lo tuvieron de frente. A este momento que tú y yo estamos compartiendo, y tú me haces este gran favor de estar en tu dispositivo celular o en tu televisor frente, viendo todas estas cosas que estamos comentando y leyendo de la palabra de Dios, hay una ceguera judicial que le ha caído a los ojos del corazón de aquellos de la nación de Israel. Al día de hoy, por si no lo sabías, lo he mencionado muchas veces, lo tengo que repetir. La nación de Israel, hoy por hoy, nadie puede decir que es una nación cristiana. Ellos creen en el Dios del Antiguo Testamento y observan muchas de las cosas que la ley decía, pero ya no estamos bajo la ley. Cristo cumplió toda la ley. Cristo era, de él se hablaba muchísimo en las profecías. Vino y lo mataron. Vino, y recuerden el gran discurso que Esteban en Hechos, el capítulo 7 y 8, está hablándole a los nacionales en ese momento, a las personas que se está dirigiendo, que son de la nación de Israel. ¿Y cómo terminó eso? Lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué querían hacer con Pablo cuando empezó a ministrar en las sinagogas, cuando comenzó, luego de haber conocido al Cristo glorificado y resucitado, a quien él perseguía sin saberlo? Lo querían matar. ¿Qué hicieron con Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo? Cuando dijo: yo soy el pan de vida, el agua que sacia la sed. Cuando empezó a perdonar pecados, cuando empezó a levantar, a resucitar personas que estaban muertas, no había, algunos estaban alabando y glorificando, y entre ellos obviamente estaban los 12, pero ponemos un asterisco en Judas. Y había gente que estaba maravillada y reconocían quién era él. Pero
la mayoría de la gente, y sobre todo los líderes espirituales, los fariseos, los saduceos, los escribas, empezaron a llenarse de odio. Tanto así que empezaron a llamar a Jesús que él era el diablo, que él hacía las cosas por el diablo, porque el diablo estaba en él. Miren qué clase de compulsión, negación peligrosa. No tan solo para ellos en su carácter personal, es que al ser líderes en su ceguera y negación, en su rechazo al Hijo de Dios, y al hacer eso rechazan a Dios mismo, y están rechazando la salvación que Dios les prometió que les enviaría, se las envió, pero ellos la rechazaron. Al hacerlo, se llevan enredados a todos aquellos que le dan a ellos posición, a todos aquellos que escuchan lo que ellos dicen y lo siguen, porque como se supone que son líderes, que son puestos ahí por Dios, pero no, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles. Esa ha sido una guerra espiritual que data de siglos. Desde el Edén, que fue lo primero que dijo Satanás cuando estaba con Adán y Eva. Ahí empezando, en el ground zero, ¿verdad? En el punto cero, donde comienza todo. Con que Dios les dijo, y ahí, ese con que Dios les dijo, cuando le habían dado instrucciones específicas de parte de Jehová, de Dios, ¿qué hizo? Sembró una duda. Y ese término sembrar, quiero que lo tengas, escríbelo en tu libreta en una esquinita porque le vamos a dar duro a eso eventualmente. Hay dos que están sembrando en el mismo terreno. No te olvides de eso, porque a eso vamos a llegar. Ahora vamos a Mateo 12, que obviamente antecede el capítulo 13 que queremos estudiar. Y vamos al versículo 38. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Como si él fuera un mago en un cumpleaños de niño, para que saque un conejo de un sombrero, para que los impresione. El Señor no está en el negocio de estar impresionando así. Él tiene el poder de hacer cosas y sobre todo, y esto sí que tengo que hacer una aclaración dispensacional. El Señor vino a darle señales a la nación que exigía señales. Y con todo y eso que evidenciaba su poder, su autoridad y de quién Él venía, ellos no lo recibieron, lo rechazaron de todos modos. En el día de hoy nosotros andamos por fe y no por vista. El milagro más grande que el Señor está haciendo en este momento, que obviamente no estamos en ese tiempo como de estos milagros tan poderosos que el Señor estaba haciendo en ese tiempo, es salvar a un pecador. Sí, hemos escuchado de casos extraordinarios de gente que ha sido sanada, matrimonios salvados, gente que ha conseguido empleo, gente que sus matrimonios se salvan, que hijos salen de las drogas, personas dejan vicios y todas estas cosas extraordinarias y maravillosas que el Señor causa con la salvación. Pero el Señor no tiene que estar impresionando a nadie. Hoy día se hacen muchas cosas en el nombre del Señor que causan mucho daño a la fe. Por ejemplo, estas campañas de sanación que se anuncian tan grandemente y llegan muchísimas personas porque tienen una gran necesidad de salud. ¿Quién no quiere tener salud? Buena salud. Y los llevan, ya sea que la persona quiere que los lleven o quien los cuida tiene tanto deseo de ver una mejoría en la vida de esta persona que los lleva a estos sitios y cuando salen igual que cuando entraron. Pero ¿qué se les dice a ellos? ¿Qué explicación se les da? Y creo que a veces ponen al Señor, perdón, una luz negativa, porque al no suceder nada, ¿contra quién tú crees que la persona probablemente la va a coger? ¿Contra el predicador que estaba ahí? ¿El llamado predicador, el sanador? No, al final va a empezar a mirar a Dios con ojos extraños, diciendo, no me ama, se olvidó de mí, me está castigando, y el enemigo está detrás de todos esos pensamientos saboteadores que sabotean la mente, sabotean la fe
la confianza que la persona tenga en Dios. Tengamos cuidado con estas cosas. Pero ahí mismo, ya que estamos leyendo ese versículo, y el versículo 39 dice, Él respondió, Jesús, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. No le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él está diciendo una verdad. Tú y yo entendemos ahora, por la escritura ya revelada, lo que significa esto. Pero ponte en los zapatos de quien está escuchando eso. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo Jesús? No entiendo. ¿Por qué dice estas cosas? ¿Por qué las dice como las dice? Todo esto y mucho más tiene que ver con lo que nosotros queremos compartir contigo en esta serie de estudios sobre el, el Señor hablando en parábolas. Bien, vamos a esta introducción. Y dice, voy a leer lo que dice ahí, tú lo estás viendo, pero lo voy a leer. Dice, agradezco al Señor por cada hermano en la fe que ha tocado este tema. El tema sobre Mateo 13. Y que nos ayudan a comprender más las interesantes y profundas enseñanzas que encontramos en esta porción de uno de los 4 evangelios. En este caso, el capítulo 13 de Mateo. Obviamente, nos acercaremos a la palabra de manera dispensacional, como ya te dije al principio, teniendo en mente quién habla, a quién o quiénes les habla, por qué, para qué y qué les está hablando. Jesús está en su ministerio terrenal a Israel. Aún el ministerio de la Iglesia, cuerpo de Cristo, no ha sido revelado. Tengamos eso siempre en mente. El Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para ver los tesoros de su palabra. Yo quiero darle las gracias también al pastor John Fredrickson, porque él hizo voy a mostrarte algo aquí, no sé si se puede ver con la cámara. Este libro. Ajá, deja ver si sale. Es que como yo estoy al frente, pues, deja ver si se ve por aquí. Anyway, no sale. Por aquí. Este libro que escribió el pastor John Fredrickson, que también lo venden en el ministerio del Berean Bible Society, se llama God's Meaning in Matthew. El significado de Dios en Mateo, un comentario hecho de manera dispensacional, con distinciones dispensacionales y aplicaciones prácticas. Es enorme, tiene muchísimas páginas. A ver por aquí. Bueno, así lo abrí de repente, tiene más de 500 páginas. Y habla en parte sobre este capítulo 13, así que he leído algunas cosas de aquí, y también del comentario de Charles Baker. Charles Baker fue el que escribió el libro Teología Dispensacional, entre otros trabajos. Yo me comuniqué con el pastor John Fredrickson y le dejé saber que iba a mencionar algo de su libro para tener crédito y tener permiso de él, y me dijo que sí, dale para adelante, me dijo. Y Charles Baker, pues simplemente estoy haciendo el anuncio para hacer el disclaimer, que quede claro que también. Pero la fuente principal, obviamente, es la palabra de Dios, la escritura. Para yo poder ir de lleno a este estudio que quiero llevar a cabo, que sé que va a ser de gran bendición para tu vida y para la mía también, mientras vamos en esta jornada bíblica juntos. Mateo capítulo 13. Jesús hablará en parábolas, no para revelar verdades espirituales. Escucha esto. Sí, muchas de las cosas que leemos en la escritura tienen esas lenguaje figurativo, similitudes, ejemplos parecidos, sinónimos para nuestra comprensión. Pero en este caso en particular, y porque la escritura te lo menciona hace un rato atrás, nos deja saber por qué el Señor va a hablar en parábolas. Jesús va a hablar en parábolas, pero no para revelar verdades espirituales para toda esa gente que estaba allí.
es para ocultarlas de muchos de los que estaban allí. Y dice, pero Dios no quiere que los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Pero vamos a ubicarnos en ese tiempo. Tú y yo podemos obligar a alguien a creer. Tú y yo podemos forzar a alguien, o sea, a la fuerza, bajo amenaza, bajo gritando con altos decibeles, prácticamente estrujando a las personas y tomándolas por los hombros y diciéndoles, tienes que creer, tienes que creer. ¿De verdad que nosotros podemos hacer eso? ¿Jesús lo hizo? No creo. ¿Y qué sucede con la persona que no quiere creer? ¿Es Dios un caballero? ¿Dios respeta lo que la persona quiere hacer? ¿Recuerdan cuando el Señor le invitó a aquel joven rico que le dijo que había guardado todo y la ley estaba bien derechito, espiritualmente hablando? Y el Señor le dijo, oh, ok, y yo voy a parafrasear. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. ¿Qué hizo ese joven? Se viró triste porque tenía mucha propiedad o tenía mucha riqueza y se fue. El Señor le dijo, espérate, ¿para dónde vas? Detente. No, chico, no hagas eso, tú estás mal. No, el Señor lo dejó ir, seguro. El Señor le ofreció un camino mejor. Sí. ¿Cuánta gente no se le ofrece el camino mejor y lo rechazan? ¿Cuántas veces en la Escritura dice, y el Señor los entregó? Los soltó. No va a insistir más en el que no quiere saber. Esa es una de las causas por las cuales el Señor empezó en ese tiempo a hablar en parábolas. Porque Él veía el corazón de la gente. Él veía la actitud de la gente. Él veía lo que realmente querían versus lo que no querían. Los que realmente no les interesaba nada sobre su persona. Esa es una gran escuela para este momento que estamos. La iglesia está presente, utiliza gente como tú y como yo, porque dice que somos embajadores llevando el mensaje de reconciliación, diciéndole al mundo, reconcíliate con Dios. Le hablamos del Evangelio de Salvación, le hablamos lo que Cristo hizo, porque Cristo lo hizo, que tenemos justificación, el perdón de nuestros pecados, vida eterna, salvación en Cristo y por la fe puesta en Él, sin obras, sin las obras de la ley, donde el Señor con su gracia asesta un golpe mortal a la culpa y a la vergüenza, que son dos de los aspectos y consecuencias del pecado. Y nos quita el pecado del medio que nos separaba de Dios, porque ahora somos justificados por Cristo, por su obra y por su persona, y porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y creemos plenamente que el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y en ese sentido estamos seguros que somos salvos y tenemos una salvación segura. Se nos ofreció, prestamos atención. El Espíritu está ministrando, la persona que trajo el Evangelio lo presentó con claridad y nosotros nos vimos en una posición de tomar una determinación. Pero ¿y qué de aquel que no le interesa? Pues lo que le queda, si no quiere la luz, lo que queda es oscuridad. Si no quiere salvación, lo que va a tener es condenación, perdición. Si no quiere reconciliación, lo que queda, no quiere la adopción de Dios, que Dios lo acepte como hijo, pues entonces lo que le queda es otro padre, que no es Dios. No se queda por ahí sin padre. En el lenguaje que Jesús utilizó muchas veces también en su ministerio terrenal era duro, diciendo que ustedes son de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? El padre de mentira. Al día de hoy estamos ministrando la escritura y la palabra a tanta gente. Con el avance de la tecnología todo va bien rápido y le llega a las personas a sus dispositivos, a sus celulares, a su televisor, a su tableta. Muchos están interesados y creen. Y cada día alguien cree y es salvo. Pero ¿cuántas personas no les interesa? ¿Y qué Dios va a hacer con esas personas? Ellos están tomando su determinación. Todo esto
Lo tenemos que tomar en consideración en este estudio que apenas estamos comenzando. Todo esto es preliminar. Las bases para este estudio sobre que el Señor habla en parábolas. Así que lo voy a dejar aquí. Te quedaste tal vez esperando que me adentrara, pero tenemos que establecer las bases, el cimiento para lo que vamos a considerar en los próximos episodios con este tema sobre el Señor Jesús habla en parábolas. Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI, y te espero en el próximo episodio. Y siempre te invito a que tengas tu Biblia a la mano, tu libreta de anotaciones. También que visites la página de Instagram, que es Grace21_life, y también escuches el podcast que hacemos semanalmente desde el año 2020, el año que comenzó aquella terrible pandemia, el podcast que se llama Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Y gracias por tu apoyo y por tus oraciones, por compartir estos episodios, por darle like y por suscribirte. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga mucho.